Me faltan dos coordinadores, Gonzalo, y me falta un coordinador, que es Alejandra Contreras. Sí. Muy bien. Entonces ya estamos listos para presentar las conclusiones a las cuales han arribado las mesas de trabajo. Yo les pediría entonces que en 30 segundos, ya los teléfonos y claro, nos preparáramos para eso. Se agradece a todos quienes se quedaron hasta el final del coloquio y que además han trabajado en los planteamientos que ahora vamos a escuchar. Decirles que con este trabajo, posteriormente también se va a elaborar un documento de conclusiones integrado y que va a ser un material de trabajo que después también vamos a difundir en nuestras distintas plataformas de las instituciones que estamos organizando esta actividad. Bien. También aquí me informan que como hemos estado trabajando el streaming con Radio Cooperativa, todo ese material va a estar también disponible a partir de la tarde, más adelante, en YouTube, y por lo tanto, en el caso que ustedes quieran utilizar todo ese material o compartirlo con personas también de sus instituciones, eso ya va a estar habilitado. Vamos a presentar a lo que son nuestros coordinadores. Está José Miguel Salazar, de la Universidad de Valparaíso, quien actuó como coordinador de la Mesa de Aseguramiento de la Calidad. Daniela Torre, que acá, dueña de casa de Fundación Chile, quien estuvo a cargo de la Mesa de Marco Regulatorio. Alejandra Contreras, que también directora ejecutiva de la Comisión Ingresa, quien nos apoyó en la coordinación de la Mesa de Financiamiento. Y Gonzalo Zapata, de la Universidad Católica de Chile, ICP, quien dirigió la unidad de fines, propósitos de la reforma. La idea entonces es que en 15 minutos, a lo más, se expongan las principales conclusiones y eventualmente, de acuerdo a lo que surja, quizás ahí podemos dar un par de comentarios finales también, darle la posibilidad a los presidentes de las instituciones que también aquí han organizado este evento. Entonces partimos por Gonzalo Zapata, vamos a partir de lo más macro y después terminamos lo más específico, lo más instrumental. Gonzalo.
de las definiciones, sin embargo, un consenso entre la gran mayoría de los miembros de la mesa tenía que ver con la falta de contextualización y especificidad en particular a lo que es nuestro sistema y las prioridades que uno busca. Esta es una lista de un conjunto de objetivos definidos, pero que sin embargo podrían serlo de cualquier sistema. Y de allí que se observó una distancia a propósito de qué es lo propio que desde el punto de vista del sistema nuestro debiéramos considerar son principios y objetivos muy puntuales que hagan particular sentido en el contexto del desarrollo de nuestro sistema. De allí que pareció, a juicio de varios de los miembros de la mesa, definiciones excesivamente amplias, muy escuetas y con poca indicación y orientación acerca de qué es lo que se espera y cómo se concreta en ello en el contexto nacional. De allí que hay también algunos vacíos, particularmente cuando uno examina cómo ha evolucionado nuestro sistema de educación superior y algunos vacíos en el contexto de estas definiciones. Muy evidentes parecieron al grupo y salieron opiniones al respecto, los vacíos en las definiciones en torno a lo que es, por ejemplo, poca definición en torno a los objetivos del sistema y la formación técnico-profesional, que aparece con menor importancia dentro de las definiciones, la poca y escasa definición respecto de la vinculación del sistema al sistema secundario, escolar, la escasa o prácticamente nula vinculación de la educación superior a la educación de nivel medio técnico. Y en ese sentido parecieran ser cuestiones que debieran haber estado sobre la mesa y que son muy propias de nuestro sistema y sin embargo están olvidadas en el conjunto de los propósitos de la reforma o sistema. Los objetivos son importantes, sería importante tenerlos presentes desde el punto de vista de la operacionalización, son un elemento clave desde el punto de vista del diálogo y del acuerdo que es preciso tener. En ese sentido es positiva su planteamiento y ciertamente debieran ser aspectos en los cuales debiéramos ir encontrando algunos acuerdos a propósito de ir avanzando en una discusión en torno a la reforma. La pertinencia, sin embargo, es clave y una vinculación a una pertinencia y desarrollo en torno a las características de la educación en Chile. Una cuestión que apareció también como un vacío en la definición sobre propósitos era la idea del estudiante. El estudiante aparece poco o nada en la definición de los objetivos y propósitos y allí ciertamente se planteó como una ausencia importante cuando el sistema debiera tener en el corazón al estudiante al final y la función de la formación y de servir a nuestros estudiantes y nuestras familias en Chile. Ahora paso rápidamente a algunas observaciones sobre algunos de estos 10 propósitos fines declarados en el documento. El primero, derecho social. Importante, es una de las definiciones que se pone en el centro de la mesa y se valora muy positivamente en el contexto de una larga discusión en torno a las debilidades y problemas y tensiones que ha tenido nuestro sistema. Si es que el derecho social como principio luego se traduce en un tipo de financiamiento u otro, o si es que es un derecho social universal o solo para cierto, bueno, ahí hay un tema ciertamente que ha sido largamente debatido durante la mañana de hoy día, pero sin embargo el declarar la educación superior como un derecho establece un punto de partida que nos parece correcto y lo discutimos en el grupo. Sin embargo, un derecho social es, y lo manifestaron algunos de los miembros, un tema tremendamente importante, pero a la vez también exige responsabilidades desde la perspectiva de poner en el centro los estudiantes, por ejemplo, que no aparecen mencionados o por lo menos parecen ausentes en esta declaración de propósito, la idea del derecho social vinculado a un estudiante que tiene que hacerse responsable también nos pareció una idea importante que debiera ser recogida en los propósitos. También, por supuesto, un derecho social que tiene responsabilidades de los estudiantes, del Estado, que está también en algo planteada en la propuesta, pero también de las instituciones. Entonces, derecho social importante desde el punto de vista de las responsabilidades ciertamente del Estado, de las instituciones, de los estudiantes. El concepto de inclusión fue discutido también en el grupo, apareció
de manera importante también la vinculación al acceso y a la equidad. No solamente un tema de inclusión, la inclusión es un principio relevante, pero cómo y bajo qué contextos la reforma se hace cargo de incluir, hasta qué punto, qué niveles de cobertura y de acceso se pretende establecer. Bueno, ahí en las definiciones no aparece una definición que pudiera animar y que pudiera dar claridad respecto de un sistema a 10, 15 años. ¿A qué tipo de acceso se pretende llegar en el documento de reforma? Ahí hubo consultas respecto de esa dimensión. Materia de calidad, varios comentarios en el grupo. En principio, desde el punto de vista de los propósitos definidos, una definición muy amplia. Muy amplia, y por otra parte, en una materia en la cual existe amplia discusión y ha existido amplia discusión en el país. Una mirada sobre calidad, en parte operacional, cuando uno encuentra una serie de requisitos que están planteados en el documento, pero en una lógica, en ocasiones, planteó uno de nuestros colegas en el grupo, en una mirada del one size fits all, un conjunto de requisitos planteados, estándares de umbral, requisitos a cumplir en torno al lucro, tipos de organización institucional, en fin, un conjunto de requisitos mirados, sin embargo, desde una mirada más bien restringida de lo que es calidad en circunstancias, que si hay algo que se ha venido aprendiendo es la importancia de vincular calidad a un sistema que ha crecido y debiera seguir creciendo en términos de diversidad. Diversidad ciertamente en términos de calidad, y la mirada sobre calidad en contextos de diversidad exige una mirada considerablemente más compleja del conjunto de definiciones que por lo menos en el documento, a juicio de varios de los miembros del grupo, existen. De allí una mirada relativamente estrecha. Sobre el tema de calidad también apareció la discusión en torno al marco de cualificaciones, aun cuando no está descrito en los principios propiamente tales, pero aparece en el documento posteriormente. El marco de cualificaciones ciertamente se ve como un componente importante en el contexto del propósito y fin de la calidad en el documento, muy positivo por lo demás, y a propósito de una discusión que ha venido teniendo el país, abordando el tema de marco de cualificaciones y su estructuración, sus bondades y sus definiciones de manera colectiva. En ese sentido, algunos miembros del grupo manifestaron lo importante a propósito de un modelo en torno al cual se ha discutido una iniciativa política, como es la del marco de cualificaciones, con amplia discusión, con propuesta, con discusiones entre distintos actores. Y cuán bien le habría hecho a un documento sobre reforma haber seguido un modelo de mayor discusión entre actores, y dio la impresión, a juicio de los miembros, que la discusión había sido más bien limitada. Sin embargo, el tema de marco de cualificaciones, y aunque se recoge genéricamente en los propósitos del sistema como calidad, no aparece, sin embargo, visto desde el punto de vista de principios en torno al tema de la estructura de títulos y grados, por lo menos en la primera parte del documento. El tema de la libertad de enseñanza y diversidad, planteado en el documento, se rescata muy positivamente, efectivamente, la libertad de enseñanza que se rescata, y, por cierto, los principios de diversidad, pero en una mirada más específica, la libertad de cátedra de los académicos. Se resaltó la importancia de que la libertad de cátedra no es solo la libertad de los académicos en su sala de clase, sino que es libertad académica desde un principio de pluralismo, y en ese sentido en los principios de la reforma está recogido interesantemente. La autonomía, importante también como principio orientador, pero sin embargo en su definición la autonomía aparece en los propósitos definidos desde el punto de vista de la autonomía de las instituciones y luego un conjunto de restricciones establecidas desde el gobierno central. En ese sentido nos pareció que un propósito del sistema de reforma es ciertamente la autonomía que queremos entre nuestras instituciones, pero en una lógica mucho más amplia de responsabilización. No solo basta autonomía de las instituciones de manera respecto del
Estado y luego el Estado poniendo un conjunto de requisitos, sino con una autonomía mediante la cual las instituciones sean siendo responsables de su trabajo y que va creciendo en definitiva desde el punto de vista de la autorregulación, un tema que varios de los invitados de la mañana discutieron. La participación, un principio también planteado dentro del documento de reforma, parece muy importante. Ciertamente no es solo una participación de los distintos actores estrictamente en el gobierno institucional. La participación es un asunto mucho más amplio. Entre ellos, por ejemplo, aparece, o prácticamente no aparece, la dimensión de participación de los académicos, un actor relativamente ausente de los propósitos y del documento. Finalmente, cierro con esto, la dimensión de derechos humanos está planteada dentro de los propósitos, que la educación al final está en un contexto de derechos humanos. Dice textualmente en alguna parte del documento, solamente recoge, por ejemplo, la palabra internacional a propósito de hacer cumplir los acuerdos que internacionalmente ha suscrito Chile. La dimensión internacional es considerablemente un asunto más amplio que, a juicio de lo que discutimos en el grupo, requiere ser pensado, y nuestro sistema y sus principios, sus fines, en una mirada a mediano y largo plazo, que al final entienda a la educación en su carácter, y eso lo propone razonablemente este documento, en su mirada de entender la educación superior como un bien público, sin embargo, que tiene un conjunto de definiciones asociadas a propósito de los temas que he ido comentando, y donde las prioridades sobre calidad y pertinencia debieran concretarse lo mejor posible desde una mirada lo más acordada, conversada y participativa posible. Gracias. Le vamos a dar la palabra ahora a Daniela Torre, de la mesa de marco regulatorio. Son 15 minutos. Ustedes verán que Gonzalo y yo somos de escuelas distintas. Me va a demorar menos de 15 minutos. Soy de esa escuela, pero estaba siendo generoso. Nuestro grupo estuvo integrado por 12 personas y el tema fue marco regulatorio. Partimos tratando de identificar fortalezas del documento, y la verdad que los demás integrantes del grupo eran mucho más positivos que yo, que tiendo a mirar las cosas más negativamente. Pero se valoró, por ejemplo, que el gobierno se atreviera a plantear el tema del marco regulatorio de una reforma integral al sistema de educación superior. Eso no es fácil. Los intentos, hubo algunos intentos previos que no terminaron bien, de proyectos de ley que se tuvieron que retirar del Congreso, pero aquí hay la voluntad de realizar una reforma integral al sistema de educación superior, y eso se valoró como positivo. Asimismo, tratar de abordar este intento desde una lógica articulada y no de abordar una reforma integral por sucesivas reformitas, es decir, presentar una reforma al sistema de aseguramiento de la calidad, presentar una reforma al financiamiento, sino que tratar, aunque no necesariamente bien logrado, pero tratar de hacerlo de manera integral y global. Se relevó también como algo positivo que la institucionalidad que se forme sea una continuidad de lo que hay actualmente, sea con creación de nuevas instituciones, se le asigne autonomía y se cautele la autonomía de esas instituciones reguladoras del Estado. Autonomía de sus decisiones, autonomía de su formulación presupuestaria, etc. Y por último, y relacionado con lo anterior, se relevó que se le otorgara esa categoría de autonomía como un modo de mantener la independencia de esas instituciones, y que es un requisito fundamental en instituciones reguladoras del Estado que tengan independencia a la hora de tomar sus decisiones y que no caigan entonces en las orientaciones más específicas de gobiernos de turno, cautelar eso. Después conversamos acerca de, qué elementos ya no tan positivos nos parecía que eran importantes de observar. Y se echó de menos, en realidad, que hubiera un diagnóstico más profundo en el documento, más acabado, más claro,
respecto de por qué se crean algunas instituciones para este marco regulatorio, por ejemplo, la superintendencia. Se menciona que se van a crear nuevas instituciones, pero no se sabe para qué. También se indicó que el documento se focaliza de manera excesiva en el tema de la gratuidad, porque es como la urgencia, y hay otros elementos que atañen al marco, a la regulación, a la normativa, a la ley, que se miran de manera demasiado superficial. Y entonces ahí eso tuvo una discusión de si en realidad el documento no debía haber sido un documento más genérico y de política, que un documento que tratara de hacer un mix de las dos cosas, de dar un documento de política y a la vez contener medidas específicas, con un resultado que no fue muy armónico. Y ahí no tuvimos claridad de cuál debió haber sido el foco, pero sí nos pareció que eventualmente podrían haber sido dos documentos distintos. Un documento de política, discutido, de país, de la educación superior que queremos, hacia dónde queremos llegar, y después entonces ir elaborando en concordancia con esas declaraciones y esas opciones que no necesariamente, en las que no necesariamente vamos a estar todos de acuerdo, pero en concordancia con esas opciones, la instalación de medidas o de modificaciones a la normativa actual. Se valoró también de manera positiva, pero como un elemento que hay que cautelar, la incorporación, o sea, la afirmación de que es necesario incorporar mecanismos de participación estudiantil o promover más bien la participación estudiantil, aunque con el resguardo de que como las declaraciones han sido poco claras y se han dado otras explicaciones y sucesivas explicaciones que no necesariamente son equivalentes las unas con las otras, entonces eso va generando expectativas que es necesario cuidar con precaución. Y ahí pusimos el foco en que si va a haber proyecto de ley o cuando haya, o sea, si esto llega al Congreso, ahí en definitiva, ahí sí que la generación de expectativas cambia. Si no está bien regulado, bien establecido, que se entiende por participación estudiantil, ahí puede derivarse hacia lados incontrolables. Respecto de la libertad de enseñanza y la autonomía, le pareció al grupo que eran dos atribuciones que debían ir aparejadas, pero que la última, el tema de la autonomía, no está garantizada si no se especifican mecanismos de designación, estamos hablando respecto de los órganos reguladores. Si no se garantiza la autonomía, si no hay mayor especificidad de los mecanismos de designación y de las causales de remoción de consejeros, tanto del Consejo como de la CNA o de la organización que se cree, si no está claro todo el proceso de formulación presupuestaria y si no hay mecanismos que resguarden con la mayor transparencia de las decisiones. Y ahí creemos que hay elementos que deben ser observados. Respecto de recomendaciones, nos parece que es conveniente distinguir entre el licenciamiento y la acreditación, mantener esa institucionalidad actual, no aglutinar en una sola institución funciones que son distintas, que tienen un carácter distinto, que tienen experticia distinta en las instituciones que las desarrollan. Sin perjuicio de que, como les voy a explicar un poco más adelante, el licenciamiento debiera ser un tanto distinto. Nos parece además que hay que distinguir adecuadamente de qué se trata cuando hablamos de superintendencia. Esta parece no ser, no está claro en el documento, pero parece no ser una superintendencia chilena típica, sino de la que se esperan otras cosas que no están muy claro cómo. Entonces ahí, respecto de la superintendencia, es crítico establecer, para qué se crea la superintendencia y cuáles serían sus funciones. Después, esto ya lo dije, nos parece que hay que avanzar hacia una mayor regulación, especialmente hacia un marco regulatorio que promueva el fortalecimiento de la gestión institucional de la educación superior en instituciones que tienen disímiles niveles de desarrollo y que eso, de alguna manera, el marco regulatorio debiera promoverlo. Pero no solo eso, sino que hay que avanzar hacia una mayor regulación de las carreras y de las sedes de las instituciones de educación superior autónoma, que hay que considerar en ese proceso significa pensar eventualmente en un licenciamiento periódico. Ese proceso debiera seguirlo realizando el Consejo y no
otra entidad, es lo que el Consejo sabe hacer, que en ese proceso, además de autorización de carreras o de nuevas sedes, debiera considerarse la demanda, debiera ser un proceso no solo que cautele el cumplimiento de ciertos criterios de aprobación, sino a la vez que compense o también incorpore a la mirada los criterios de demanda por esa oferta que se abriría. Que sería conveniente incorporar mecanismos de control de riesgo de las instituciones y de las entidades fiscalizadoras, y en esos mecanismos de control de riesgo la fiscalización debiera ser tanto financiera como una fiscalización académica respecto del plan de desarrollo institucional, del perfil de los académicos que se contrata versus los objetivos estratégicos de la institución, etc. Respecto de esta separación de funciones del Consejo, de la CNA y de la Superintendencia, que se estima que deben estar claramente establecidas en la ley cuando la haya, también debe garantizarse que haya vasos comunicantes entre esas instituciones de manera que los procesos sean coherentes y no que parta esto todo mal, todo de nuevo, o las instituciones no tengan ninguna relación entre lo que se decide en una cuando empieza el proceso de acreditación en la otra. Que deben fortalecerse los sistemas de información, por último, para disminuir asimetrías de información y para no duplicar esfuerzos del Estado y de las propias instituciones. Y por último, la última recomendación, en septiembre nos parece que no es viable presentar la ley. Muchas gracias. Le damos la palabra ahora a Alejandra Contreras, entonces, perdón, ¿puedo corregir? Financiamiento lo dejamos por el final. Vemos lo de aseguramiento de calidad con José Miguel Salazar. 15 minutos. Por favor. Gracias. Voy a ser también muy breve y tratar no de repetirme con lo que ya se ha dicho en los reportes de los otros grupos. La verdad que en el grupo que nosotros trabajamos era un grupo bastante amplio, diverso, con muchos puntos de vista, quizás el grupo más numeroso de todos los que hoy día participaron, y eso implica que las conclusiones son bastante abiertas, en el sentido que hay cosas que se reconocen, pero que luego son objeto de crítica también. Por lo pronto, la idea de que, bueno, el gobierno ha tomado la oportunidad para avanzar hacia la regulación de la educación superior, y eso es algo bueno. Nos permite revisar lo que se ha hecho, mirarlo en una perspectiva diferente y de verdad tener un sistema más fortalecido como resultado. Al mismo tiempo se sostiene que habría un diagnóstico que permitiría avanzar en esa dirección, o por lo menos así lo entendieron algunos representantes en el grupo, y también se reconoce que es importante que la acreditación sea obligatoria en algún sentido a lo menos. También esto que se le agreguen nuevas funciones, que esté el tema del monitoreo de los mecanismos internos de aseguramiento de la calidad, la vinculación con el medio, parece algo importante de tomar como un avance en frente de lo que hay. Y finalmente, la idea de que este sistema de aseguramiento de la calidad se sitúa en el marco de la instalación de nuevos derechos sociales parece algo importante reconocer y que va a permitir una conversación diferente. Eso es en el lado de aquellos aspectos favorables de la reforma que hoy día se identifican. Como ustedes entenderán, no cuesta mucho entender que la cantidad de críticas es bastante más sustantiva de lo que se considera favorable. Y hay veces cosas que se consideran favorables que también fueron objeto de crítica. Y voy a tratar de ir lo más rápido en ese sentido. Lo primero es que, para volver al tema del diagnóstico, hay una lectura más o menos transversal en el grupo que no se construyó una revisión del sistema en función de lo que ya existe y de cómo opera. Hay una visión implícita que es un poco negativa, pero no se parte de reconocer lo que hoy día existe y opera, y ese es un aspecto que es relevante desde el punto de vista desde el grupo, porque si efectivamente no hay una puesta en perspectiva de lo hecho, en consecuencia lo que vamos a tener, el resultado no va a ser necesariamente el mejor. Por otra parte, el avance hacia la necesidad de regular, de mayor regulación y no necesariamente mayor promoción de calidad sigue siendo un problema. Se percibe un cierto olor a que esto significa más regulación y más control, y no necesariamente unos dispositivos más complejos para administrar el sistema, y eso es algo que se echa de menos. Es decir, la educación superior chilena puede requerir más control, puede requerir más regulación, pero también hay un sistema que ha ido madurando en el tiempo y eso es objeto de un reconocimiento más bien marginal en este contexto. Uno de los aspectos quizás más críticos en la conversación fue los problemas de integrar la acreditación institucional y la de carreras. Hubo una discusión muy larga
sobre todos estos temas y ciertamente se reconocía que en otros países se había podido avanzar en esa dirección. La idea de que todas las carreras son acreditables no parece hoy día razonable de plantear, pero al mismo tiempo uno podría pensar que también no todas las carreras van a ser acreditables porque no todas pueden equivaler al ejercicio. Es que de frente no tenemos ni siquiera una masa crítica de practitioners de esas disciplinas como para decir hay una profesión consolidada o un ámbito que hacer consolidado para tener una acreditación muy dura en ese campo. Y por lo tanto, este es un área que de frente, desde el punto de vista del grupo, y en el grupo había una quizás sobre representación de gente que trabajaba temas de aseguramiento, es una preocupación muy sustantiva acerca de cómo nos vamos a mover. Por otra parte, la obligatoriedad que se reconocía como buena también tiene su lado un poco más agraz y que dice relación con que si efectivamente el foco es el control, bueno, entonces los mecanismos que hoy día operan quizás no son los mejores. Si la idea es autorregulación para la autoevaluación y resulta que me están controlando mi existencia y si mañana voy a poder ofrecer título de grado, mi tendencia a ser muy transparente en ese debate va a ser baja, ¿cierto? Mis incentivos para tratar de plantear la mejor institución posible hacen un poco inviable la conversación de calidad como ahora la hemos concebido. Por lo tanto, tendría que haber una suerte de ajuste de diseño procedimental de las formas de evaluación que hagan esto más viable en el futuro. Por otra parte, está el problema de, y de alguna forma lo plantaba Daniela, esta idea de que un solo enfoque se aplica a todos los tipos de instituciones también parece complicado, parece problemático. Tanto para la definición de estándares umbrales mínimos, como para la definición de potencialmente esta nueva acreditación integrada. Y por lo tanto, lo que quizás ahí se echa de menos de manera fuerte es, bueno, ¿cómo nos vamos a posicionar? ¿Cuántos tipos de instituciones vamos a tener? ¿Qué vamos a consensuar como una clasificación básica de la educación superior que permita avanzar en una conversación más sustantiva? Porque si vamos a aplicarle los criterios a la Chile de un CFT no va a funcionar, si aplicamos a la Chile, perdón, a un CFT los criterios de la Chile tampoco va a funcionar y la verdad vamos a producir más disrupción en la operación del sistema que otra cosa. En lo que dice relación con la institucionalidad también es un tema complicado. Es cierto que es importante que exista mayor institucionalidad. La gente del grupo hacía presente, por ejemplo, que el comité de coordinación ha tenido un desempeño pobre en el marco del sistema actual y se necesitan mayores instancias, el comité de coordinación del sistema de aseguramiento donde comparece la CNA, el CNET y la División de Educación Superior, que eso necesita ser reforzado y debería tener un rol más fuerte en lo que viene. Pero la pregunta siguiente es, bueno, ¿cómo instalamos estos distintos tipos de agencias? No sabemos muy bien qué va a hacer la superintendencia, pero ya tenemos algunas noticias que va a controlar plata y potencialmente, no está explícito, pero parecería deducirse del documento que se va a hacer cargo del seguimiento de los estándares mínimos. Por lo tanto, tenemos dos funciones de fiscalización fuertes, de control de calidad. Y por otro lado, conversábamos de que llama la atención en una institucionalidad que se viene a instalar, que trata de cubrir todas las dimensiones del aseguramiento, bueno, lo que se refiere más a mejoramiento de la calidad que hoy día, que es el MESE o el Departamento de Financiamiento Institucional y la plata que coloca para proyectos de mejora, no está muy visible como parte del sistema de aseguramiento, aunque tiene una función importante a ese nivel. La CNA nos contaba que están más integradas hoy día las evaluaciones que antes estaban más bien divididas. Pero aún así la pregunta es, desde el punto de vista de la política pública, ¿cómo integramos las distintas agencias que miran la calidad como el foco de su preocupación? Y ahí tenemos más respuestas vacías que una cosa muy clara. Por otra parte, la revocación del reconocimiento oficial y el reconocimiento oficial que se otorga al principio sigue siendo algo complicado. El nuevo diseño no lo resuelve muy bien, no está muy nítido si hay una suerte de que vamos a cambiar de régimen completamente y por lo tanto a todos nos van a hacer ahora evaluaciones de licenciamiento de nuevo o la autonomía va a funcionar como funcionaba antes. Aquí hay una situación que de verdad necesita un poquitito más de claridad. Una discusión sobre estándares y sobre estándares también se aplica el problema de la clasificación. Bueno, ¿qué tipo de estándares? El problema conceptual de la calidad y de los estándares creo que se nos instaló en la conversación de manera significativa en términos qué hay ahí, qué no hay y sobre algo que vamos a tener que volver quizás a conversar. En lo que dice relación con avisorar un sistema que viene, la pregunta es, bueno, ¿qué es la calidad y las funciones que se asignan? Es algo que causa mucha preocupación en el grupo. Creen que no es posible ver un sistema ordenado o ver, como nos planteaba Fernando Hacho en la mañana, el hacia dónde vamos. El hacia dónde vamos sigue estando un poco difuso. A lo que se agrega que el diagnóstico de base tampoco está muy claro.
Hay insumos para un diagnóstico, pero de verdad un diagnóstico que nos diga esta es la situación del estado del arte, hay un grupo importante de la sociedad que converge con ese diagnóstico y por lo tanto hay que hacer algo para hacerse cargo de él con miras a llegar a este horizonte al cual pretendemos todos alcanzar, está hoy día poco resuelto. Y por último, un tema muy recurrente en el grupo, perdón, son dos temas que se me quedan pendientes. Uno es de la formación técnico-profesional, que de verdad prácticamente no existe en este nivel de debate y sobre el cual hay que volver a plantearlo en los temas que van a surgir. Y dos, de participación. Esta es la primera instancia que parece que el sector tiene para empezar a discutir estos temas, con una reforma a portas. El sector fue muy entusiasta en términos de la participación en el grupo, de decir que hay algo sustantivo que agregar. Por lo tanto, buscar instancias donde la reforma se debata más en el largo plazo, con una mira hacia dónde el país se quiere mover, es algo sobre el cual habría que sacarle provecho a la disposición del sector para integrar esa conversación y ojalá tener una conversación que tenga un efecto significativo, que no sea como los conversatorios de la otra vez, que parecieron que fueron más bien, desde el punto de vista de algunos actores en el grupo, más bien una puesta en escena, que recoger información que informe la reforma y al mismo tiempo ver de qué manera entre toda la educación superior no solo nos hacemos cargo de una posición reactiva frente a lo que el gobierno plantea con distintas iniciativas de reforma, sino que ver efectivamente cómo el sector se puede articular para avanzar hacia la instalación de nuevos dispositivos, de nuevas herramientas que demuestren su compromiso con la calidad. Y en ese sentido hay quizás una demanda acerca de cómo nos movemos en esa dirección, qué tipo de cosas podemos debatir en ese contexto, cómo hacemos que el aseguramiento de la calidad no sea solo un problema de regulación, sino que sea un compromiso del sector con el servicio que le presta a la sociedad en su conjunto. En eso hubo hartos temas planteados. Y por último, coincidente con lo que dice Daniela también, está la idea de que una sola reforma integrada parece poco viable, parece poco realista hoy. Buscar iniciativas más puntuales, ver cómo atender esas iniciativas más puntuales puede permitir efectivamente tener algún avance en una agenda de reforma del sector. Pero como están planteadas las cosas hoy día, más bien percibí yo una suerte de escepticismo colectivo, que vaya a haber cambios muy significativos en el corto plazo, porque la conversación no parece estar lo suficientemente instalada en el debate como para que este cambio sea posible. Eso es lo que nuestro grupo tenía que decir. Muy bien, muchas gracias. Ha sido bastante contundente lo que han aportado las mesas hasta ahora. Solamente recordarle a los coordinadores que después hay un trabajo posterior, porque la idea es que estas conclusiones las podamos sistematizar para poder entregarlas también y hacer un aporte desde este coloquio a la discusión que se está dando en el Ministerio. Le damos la palabra entonces a Alejandra, 15 minutos también para estos efectos. Bueno, nuestro grupo en financiamiento debemos haber sido unas 10 personas, no tengo el listado acá, pero muy participativas, así que conversamos muchísimo. A ver, lo primero es la parte más positiva de la reforma, evidentemente es el reconocimiento a la educación superior como un derecho. Yo creo que ahí no hubo ninguna voz contradictoria, sino que ese es un elemento que parece central y parece clave en la nueva forma en que se va a enfrentar todo el tema de financiamiento. Sin embargo, también hay un consenso bastante fuerte en que esto de ver la educación como un derecho social no es equivalente a gratuidad, o al menos tal como se está planteando en el proyecto actual del Ministerio de Educación. Hay una sensación de no haberse analizado otras alternativas en términos de financiamiento. Y antes que eso, y antes de entrar a la cosa más concreta, una de las cosas que nosotros percibimos, o que yo percibí fuertemente de todas las personas que estaban en el grupo, es que existe una gran incomodidad respecto a que el financiamiento se haya transformado en el único foco de discusión en términos de la reforma, o al menos el foco central que se está dando en la actualidad. Porque se percibió, a pesar de que era la mesa dedicada al financiamiento, digamos, como esta sensación de, a ver, estamos discutiendo algo que podría incluso verse como más instrumental respecto de elementos que debiesen ser más centrales, como se ha repetido en varios grupos, como el tema hacia dónde vamos, cuál es el foco de la educación superior y sobre todo cuál es el rol de la educación superior en el desarrollo del país. Porque al definir ese tipo o contestar ese tipo de preguntas, evidentemente, todo el tema de financiamiento empieza como a caer en forma mucho más clara respecto de cómo debiese entonces enfocarse. Como se discute aislado de todo ese otro análisis, es muy difícil
poder concluir si lo que se está planteando cumple o no cumple determinados objetivos, permite o no permite lograr determinadas cosas, porque se discute como un hecho en sí mismo, como un objetivo en sí mismo, en lugar como algo que responda a objetivos más centrales o más importantes. Entonces, desde esa perspectiva había una situación como de, sí, vamos a hablar de financiamiento, pero nos falta todo esto otro, nos falta este contexto para poder ver si logramos o no con determinados mecanismos de financiamiento alcanzar los objetivos. Yendo a lo súper concreto, y para referirme después a cosas más de fondo respecto al financiamiento, hay una situación de coyuntura que tiene muy preocupado a todas las personas que participaron en este grupo y que me imagino que todos ustedes comparten, que tiene que ver con la discusión de corto plazo. La discusión de corto plazo, que es la que se refiere al financiamiento 2016, básicamente, genera o ha generado, y creo yo, en todo el sistema de educación superior, una situación de inestabilidad que es bien insostenible. Inestabilidad que afecta no solo a las instituciones que no van a participar de la gratuidad, sino que también afecta a aquellas que sí van a participar. Porque quienes van a participar tienen que definir presupuestos para el 2016, tienen que definir sus centros de costos, etcétera, y no tienen todavía antecedentes que les permitan identificar cuáles van a ser los recursos que van a recibir por concepto de gratuidad, en qué condiciones, en qué plazo, respecto a qué estudiante, etcétera. Es decir, todos aquellos elementos que deberían definir, ¿verdad?, cómo se presupuesta el próximo año están bastante todavía sin poder considerarlo. Y hay otro elemento de inestabilidad que no es menor, que tiene que ver con la situación de los estudiantes al interior de la institución, que afecta tanto a los que van a caer dentro de la gratuidad, pero por sobre todo afecta a los que no van a participar de la gratuidad. Respecto de ellos, hay total incertidumbre cuál va a ser su costo, es decir, ellos van a pagar el arancel real que existe actualmente, van a pagar el arancel afecto a gratuidad si es que se determina, qué pasa con aquellos que están muy cercanos al 50% de vulnerabilidad y que por tanto no van a acceder, que si bien mantienen los beneficios actuales no son equivalentes. Entonces hay una presión al interior de las instituciones que tiende a aumentar a medida que pasa el tiempo y en la medida que no haya respuestas más claras. Entonces eso en la coyuntura, evidentemente, yo creo que es algo conocido por todos. Las instituciones que no van a participar de la gratuidad, evidentemente, también enfrentan problemas de vislumbrar cuál va a ser su matrícula el próximo año. Va a haber una movilidad de los estudiantes, va a responder a esta posibilidad de acceder o no a la gratuidad. Son temas que todavía no se conocen con suficiente certeza y, por tanto, cuesta proyectar hacia el otro año. Ya respecto a los temas más de fondo, un poco qué es lo que se está visualizando en términos de la propuesta, yo tengo la percepción de que no hay una valoración significativa en términos del cambio de paradigma de financiar la oferta versus financiar la demanda. Por lo menos en el grupo que estuvimos presentes del trabajo no había una defensa o concebir este cambio como algo relevante en la reforma educacional. Quizás la gratuidad como forma de, en el fondo, la gratuidad entendida como que las personas que no tienen posibilidades de financiar sus estudios tengan mecanismos para que puedan acceder y puedan estudiar sin financiamiento, o sea, sin costo personal, sin costo propio, es algo que es compartido. Pero que eso sea vía financiamiento oferta, vía mejoramiento de las becas, vía créditos, la verdad que ahí no hay una opción clara respecto al tema del financiamiento de la oferta. O sea, yo creo que más bien al revés, más bien la opción es perfeccionar los sistemas que actualmente existen de financiamiento de la demanda vía mejoramiento de las becas y en subsidio de los créditos para aquellos alumnos que no cumplan los requisitos socioeconómicos suficientes y por ese mecanismo poder lograr que los alumnos accedan sin tener que asumir un costo personal. Entonces, la verdad es que este cambio que es tan central, diría yo, en la propuesta de financiamiento, que es que todo vaya vía oferta, no es algo que se destaque, no es algo que se valore, particularmente por el contrario, se ven más bien sus dificultades. Tiene dificultades operacionales, tiene dificultades de incentivo, de hecho se nos mencionó en algún minuto una cosa que es muy relevante, el riesgo que existe de lobby o de tráfico de influencia, se mencionó, digamos, que puede sonar fuerte, pero que tiene que ver un poco con cómo definimos los montos que se van a transferir a las distintas instituciones y cómo definimos los usos que esos recursos van a tener, es algo que está bien presente, digamos, en el análisis y en el pensamiento de las personas que conversamos. No entiendo mi letra, eso es lo mejor de todo.
Ya, otro elemento que se destacó mucho tuvo que ver, sí, además, así como bien. Otro elemento que se destacó tuvo que ver con los riesgos asociados a este cambio que tienen que ver con la pérdida de heterogeneidad entre los proyectos institucionales. Obviamente, cuando se comienza a conversar de un financiamiento que está definido en su monto, en la cantidad de cupos, ¿verdad?, asociados a los estudiantes que pueden acceder a la gratuidad, se empieza a temer o existe o surge el temor respecto a la pérdida de diversidad, ¿verdad?, a la pérdida de autonomía y por ende de diversidad de los distintos proyectos institucionales. Existe, por otro lado, o en conjunto con esto, un temor a que se retroceda en términos de cobertura. Creo que lo mencionó Patricio Meiler en la mañana, y que nosotros vemos como un riesgo bastante cierto. Es decir, en la medida que se entrega o se definen requisitos muy estrictos para acceder a la gratuidad y se define como proyecto de largo plazo que aquellas instituciones que no cumplan esos requisitos no van a contar con ningún tipo de recurso público, porque esto no es gratuidad versus crédito, es gratuidad versus cero. Eso claramente tiende o nos va a conducir a una pérdida de cobertura, porque hay instituciones que no van a poder acceder a la gratuidad, no porque no quieran, sino que porque a veces no cumplen los requisitos, ni siquiera por una mala voluntad, sino que, por ejemplo, porque no tienen la cantidad suficiente de alumnos vulnerables en su matrícula. No van a poder acceder a la gratuidad, pero también van a perder los créditos y las becas, y por tanto su universo de estudiantes se va a hacer cada vez más homogéneo y más elitista. En lugar de poder promover la participación de estudiantes de diversos niveles, heterogéneos, como hemos ido avanzando en el último tiempo, eso se va a retrotraer. Y las instituciones de perfil más elite van a ser aún más elitistas. Y yo se los lo mencioné en la comisión, pero me parece que es bien interesante el punto, graficar con un ejemplo bien claro, que son las instituciones formadoras de las Fuerzas Armadas. Si ustedes piensan, nadie podría pensar, digamos, que ellos por mala voluntad, digamos, no van a acceder a la gratuidad, pero ellos no cumplen los requisitos de la gratuidad, por el perfil socioeconómico de sus estudiantes y por otros. Sin embargo, ellos van a quedar excluidos, por tanto, de cualquier aporte público. Ellos en la actualidad, las Fuerzas Armadas, la Escuela Militar, Naval, etcétera, acceden a crédito con garantía del Estado, que ha permitido que un porcentaje menor de sus estudiantes, pero que antes no existía, puedan ingresar sin tener los recursos para financiar los costos de sus estudios. Eso se va a eliminar, y por tanto ahora van a quedar en las Fuerzas Armadas solo familias o personas que puedan financiar directamente sus estudios, lo cual a mí, en lo personal al menos, me parece un perjuicio, digamos, de este nuevo enfoque. Existe una gran preocupación asociada a esto mismo respecto a los montos que van a ser financiados por la gratuidad. Es decir, lo mismo que conversábamos en términos de que una preocupación es quedar excluido absolutamente, otra gran preocupación es que si estoy incluido en la gratuidad, ¿cuál es el monto que esto me va a significar en términos de recursos? Y cómo estos montos, si van a permitir o no cubrir los centros de costo que tienen las distintas instituciones. Entonces todavía hay mucha incertidumbre, mucho desconocimiento respecto de la forma en que va a ser calculado los montos asociados a gratuidad, y que por tanto hay bastante desconocimiento respecto a las futuras estructuras de costo que van a tener las instituciones. En la transición es muy difícil de evaluar, en la transición en que no todos los alumnos de una institución, porque no hay una gratuidad universal aún, en que no todos los estudiantes de una institución acceden al sistema de gratuidad, no existe todavía certezas ni conocimiento respecto a cuáles son las formas de calcular los aranceles. Toda la institución queda sujeta estrictamente a un arancel único definido por el Estado, o son aranceles distintos según dónde están los estudiantes, si están en el sistema de gratuidad, si no están en el sistema de gratuidad, dependiendo de sus niveles de ingreso. Entonces, las instituciones en general no tienen forma de proyectarse en el mediano plazo, porque no tienen conocimiento de la estructura de ingresos con los cuales van a poder contar. Eso ya lo dije. Ya, hay otra preocupación que es muy similar a lo que mencionó José Miguel recién respecto a los criterios de calidad, pero que tiene que ver lógicamente con el mecanismo de financiamiento, en términos de las distinciones entre universidades e institutos profesionales y centros de formación técnica. Ahí hay una lógica que está en el documento que tiene que ver mucho más
directamente con las universidades, y el sesgo que tiene el documento es más bien universitario, y por ende, una vez más, los institutos profesionales y centros de formación técnica quedan un poco excluidos o más bien incluidos forzadamente en una lógica que no es propia. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de un sistema de admisión única, bueno, decimos, ¿qué significa eso? ¿Es única para todos, única para las universidades? Porque claramente el sistema de admisión afecta al sistema de financiamiento, o sea, quienes ingresen y en qué condiciones ingresen depende mucho el monto de financiamiento que va a recibir cada institución. Entonces, ahí hay una problemática vinculada a la falta de claridad para IPs y CFT. Para ir terminando, en términos de la propuesta, la verdad que lo que hay es más que una propuesta concreta, porque hubo algunas ideas, como por ejemplo el mantener los sistemas actuales y perfeccionar el sistema de créditos y becas, sobre todo las becas, evidentemente, porque estamos hablando más bien de cómo enfrentamos el tema de la gratuidad. Perfeccionar el sistema de becas, porque una de las cosas que ha pasado en el último tiempo es que se han incrementado fuertemente los montos de beca y sin embargo esos montos no se han logrado colocar en su totalidad en el sistema de educación superior. Todos los años hay montos de beca que quedan sin usarse, sin utilizarse. Por tanto, ajustar los mecanismos de beca, ya sea por una ampliación del monto de la beca o por una reducción de los requisitos académicos de los estudiantes que son beneficiarios de dichas becas, podría ser un mecanismo adecuado para ir avanzando en sistemas de gratuidad que no afecten tan dramáticamente el sistema como lo que se está proponiendo y permitir una discusión de fondo o de largo plazo con mucho más detención y mayor cuidado que una discusión hecha sobre la base de la ley de presupuesto. Y por último, el último punto es simplemente mencionar que más allá del tema de las becas, lo que se promueve es que exista, o lo que hay claridad, es que no hay acuerdo respecto a un sistema de gratuidad financiado con fondos generales. Es decir, yo creo que en eso hubo bastante consenso. Existe un consenso respecto de que las jóvenes tienen que tener un acceso igualitario y ojalá sin financiamiento privado, pero que sí debe traspasarse de alguna forma ese financiamiento al profesional, ya sea como nos plantean en la mañana por un impuesto, por un crédito contingente a la renta o en el caso de los mayores niveles socioeconómicos más bajos, una beca. Pero tiene que haber una relación entre la persona que estudia y el ingreso, o sea, y el gasto asociado a esos estudios. Por lo menos eso como propuesta genérica. Bien, muchas gracias. Un aplauso para nuestros coordinadores. Y un aplauso para todos los que trabajaron dentro de los grupos de trabajo. Estamos a punto de batir un récord mundial de un coloquio de estas características. Vamos a terminar casi a la hora, después de haber tenido 10 panelistas de la talla que ustedes ya vieron, más los grupos de trabajo. Y para cerrar este coloquio, le vamos a dar la palabra al presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, don Alfonso Muga, institución que también participó en la organización de este evento. Don Alfonso. Bien, así como María José al inaugurar habló a nombre de todas las instituciones que nos aliamos para poder realizar esta actividad, quisiera hacer lo mismo ahora. Es decir, hablo en nombre de la Fundación Chile, a quien agradecemos y reiteramos nuestra gratitud por la hospitalidad que nos brindó, a nombre de Aequalis, que realizó una estupenda organización con un aspecto de logística muy bien logrado, solo que fallaron algunos de los convocados, pero eso no estaba en manos de Aequalis poder remediarlo, y de luego al Consejo Nacional de Educación y a la Comisión Nacional de Acreditación en lo que nosotros pudimos colaborar en relación con esto. Dicho esto, quisiera también agradecer la presencia de ustedes. Fíjense que es altamente estimulante el número de personas que hay en este momento, después de esta tan larga jornada a la cual Gonzalo se refería. Yo creo que hay fácilmente aquí 50 personas o más, en el detalle que dieron por el número de participantes los relatores. Yo creo que el número ese se alcanza sin problema y eso es francamente exitoso. Ahora, quiero también expresarle la gratitud a los relatores. Me imagino que ellos tuvieron la suficiente libertad como para exponer como resultado de las comisiones correspondientes sus propias ideas, pero eso
es parte de lo que los relatores tienen que hacer, y entonces claro, lo hicieron una vez más. Eso viene, yo le comentaba a la María José, le comentaba que eso viene desde las antiguas convenciones de estudiantes y las costumbres que se tenían como para pelear el hecho de ser relator, de manera tal de poder exponer las propias ideas como parte de lo que el grupo estaba realizando. Pero estuvo muy bien, o sea, yo creo que da cabida a un documento de síntesis que circulará, me imagino, previamente antes de entregar al Ministerio entre las instituciones que hemos colaborado en esta actividad, y podremos entonces hacer presente algunos puntos de vista que a lo mejor aquí no se han expresado. Algunas cosas así muy menores antes de punto de vista. Alejandra hablaba de las instituciones de la defensa nacional. Yo creo que es importante colocar a las instituciones de la defensa nacional en un sentido positivo, como una cuestión de que son instituciones que deben acceder a este tipo de opciones, y yo creo que están trabajando para acceder. Tengo la impresión de que esto lo van a hacer a través del Ministerio de Defensa. Las instituciones de la defensa nacional no se mandan solas, afortunadamente, y entonces actúan dentro de la institucionalidad del Ministerio de Defensa y están en diálogo con el Ministerio de Educación. He sido informado de esto para poder disponer de una glosa que los coloque en sintonía con el resto de las instituciones de educación superior, pero esa glosa estaría en el Ministerio de Defensa y no en el Ministerio de Educación. Pero yo creo que es válido poder plantearlo como un elemento positivo. Ojo, con las instituciones de la defensa nacional son de otras características, pero vale la pena considerarla. Como también decir con respecto a financiamiento, dado que es un tema importante, que yo esperaba que el grupo, tal vez Alejandra surgió, tomara en consideración el problema de las becas de mantención. Ya, bueno, entonces un elemento que yo creo que es importante poder considerar, porque parte del acceso de grupos vulnerables a la educación superior tiene que ver no solamente con levantarle la barrera que significa el arancel, sino que levantar también barreras que implica traslado, libros u otras cuestiones que forman parte del capítulo de mantención. Existe un monto de becas que actualmente creo que administra la Junta Nacional de Auxilio Escolar y de Becas, pero si hay excedente de becas, como Alejandra mencionaba, es posible que esa cuestión también pudiera presentarse. Y a propósito de las carencias de diagnóstico, de la falta de perspectiva, de para dónde va esto, cuestión de destino, en fin, yo quisiera decir y pedirle a José Miguel que en cuanto a institucionalidad no pierda de vista el hecho de algo que se mencionó en nuestro grupo, que tenía que ver con el largo plazo. O sea, si este tipo de políticas son políticas de largo plazo, hay que sostener permanentemente una mirada de largo plazo. Y esto significa, por una parte, que los marcos legales tienen que tener la flexibilidad necesaria como para poder adaptarse a una situación de largo plazo y no responder a condiciones coyunturales. Fíjense que todo el trabajo que hizo la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados con el Colegio de Profesores significa tomar los planteamientos corporativos del Colegio de Profesores y trasladarlo a normas en el texto de la ley, lo cual realmente es lo más contraproducente que puede ser, porque se transforma en un texto que tiene características casi reglamentarias, una cosa que ojalá no nos suceda a propósito de esta ley marco en materia de educación superior o las particiones que finalmente se pueda alcanzar. Y entonces en ese aspecto tal vez pensar en algún tipo de consejo, alguna entidad que esté mirando el tema del largo plazo. Ese consejo tiene que ser muy amplio y hay experiencia al respecto en otras partes sobre esta materia, de manera tal de que no sea necesariamente un consejo de expertos, sino que sea un consejo verdaderamente representativo de los distintos actores y de los sectores de interés. Pero algo se puede decir, yo creo, al respecto, porque uno tiene la obligación de señalar que en materia de institucionalidad se echa en falta eso en especial.
Y hay una cuestión no resuelta en materia de institucionalidad que a lo mejor habría que mencionarla, que es el asunto de dónde está la ciencia y la tecnología. En la comisión de Carlos Peña del año 2008, 2009, en la cual, no sé si está Carlos Mujica acá, pero con Carlos Mujica, allá está, nos tocó participar en la comisión esa de Carlos Peña. El problema, teníamos claro el tema de la institucionalidad, planteamos la cuestión de la superintendencia, planteamos el reforzamiento del Ministerio de Educación, pero teníamos duda, y creo que surgió así, ¿dónde se ubica la ciencia? Y creo que formulamos, no estoy seguro de lo que voy a decir, pero formulamos el planteamiento de que hubiese una subsecretaría de Educación Superior y Ciencia, que manteniendo la autonomía de CONICYT y que manteniendo la autonomía, por ejemplo, de algunas entidades que tienen que ver con educación superior, como el caso del Consejo Nacional de Educación o la Comisión Nacional de Acreditación, pudiera efectivamente aglutinar los pareceres y los puntos de vista y generar la implementación de políticas que uno espera en ese nivel. Yo no sé si hay acuerdo sobre eso, pero en realidad una subsecretaría de Educación Superior y por otro lado un Ministerio de Ciencia muy acoplado a los temas de innovación y desarrollo tecnológico, al menos si yo leo a Bernabé Santelices, a Bernabé le da urticaria. O sea, claro, él piensa, me parece que está en un documento que se entregó hace poco por parte de CPU, y antes lo hizo a través de un documento de la Academia de Ciencias, y antes en un documento de CINDA, de que el tema de la innovación está muy sujeto a la investigación fundamental. Y uno no puede cortar el circuito de la investigación fundamental y la innovación o la solución de problemas como parte del raciocinio que se tiene que hacer en la investigación fundamental. Yo creo que algo se puede decir sobre ese particular sin tal vez dejar en entredicho el que el tema es propio de las universidades de investigación, que es esa la dificultad que hay detrás frente a una diversidad de entidades. Pero algo se puede plantear al respecto sobre materia de ciencia y tecnología. No sé si Daniela planteó algo, tú, Gonzalo, dijiste algo. Tal vez asociarlo con la institucionalidad y ver cuál es la institucionalidad más apropiada. No sé, José Miguel, si el Consejo Rector está yendo sobre ese punto en particular o no están haciendo algo al respecto. No todavía. Bueno. Bien, como ustedes pueden ver, hay mucho hilo para esto y uno podría seguir un tiempo largo sobre este asunto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se va a continuar? Y cuando ustedes recibieron la convocatoria, tal vez se dijo que se iba a construir un documento de síntesis con el trabajo de los distintos talleres y ese documento de síntesis se iba a hacer llegar a la brevedad posible al Ministerio de Educación. Tal vez es el momento de que la ministra repare la razón de fuerza mayor que le impidió estar hoy día acá y reciba una pequeña delegación que le pueda entregar entonces ese documento de síntesis. Yo creo que la audiencia tenemos que planteársela a la ministra de Educación y poder entregarle entonces el documento correspondiente, pero así pretendemos seguir. Ahora, esto ha tenido una convocatoria muy alta, ha gozado de una alta receptividad de parte de ustedes y por lo mismo entonces vale la pena ir siguiendo un poco la coyuntura que es tan estimulante y que motiva como para poder estar acá, para ver si acaso tengamos que repetir esto con relación a otro tema que no haya sido tocado en el día de hoy, pero que puede tener incidencia muy directa sobre el tema de estudiantes, como planteaba Pedro Mon y que lo dice con toda claridad el documento del Consejo Nacional de Educación, que no es un problema del Estado y las instituciones, sino que es un problema de las instituciones y los estudiantes. Eso es lo que plantea el Consejo Nacional de Educación y por lo tanto yo creo que ahí hay temario adicional. El propio Consejo hoy día nos planteaba Pedro Mon
que en su documento, que ustedes lo tienen en su poder o lo pueden bajar de la web del Consejo, tocó también los temas de financiamiento, marco nacional de calificaciones y el tema del acceso. Así que son cuestiones, el financiamiento yo creo que es un tema que se trató acá, pero hay espacio para tratar temas como acceso y a lo mejor volver al tema de la institucionalidad porque es un tema de la mayor importancia. Eso es nuestra gratitud y que tengan entonces una muy buena semana en lo que resta de estos días después de este atracón relacionado con la dichosa reforma. Y la bienvenida reforma, pero dichosa reforma. Muchas gracias.